para hablar, bueno, de cifras en realidad alarmantes de lo que se está viviendo. Lo dijimos también hace un rato también en los títulos, hablar de femicidios, y es por eso que lo sumamos a Nacho. ¿Cómo estás? Buen mediodía, Nacho. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos, Nati. Sí, justamente lo que mencionabas vos. Vamos a hablar de femicidios, sobre todo con este caso último resonante que estuvo en Baigorria. Estamos hablando de Nora Escobar, que su pareja la enterró en el patio trasero de su casa, la tapó con cemento. Son casos realmente muy macabros. Bueno, y lo decíamos en los títulos, Nacho, que la autopsia dio que 17 apuñaladas tuvo Nora Escobar. Exactamente. Eso, vos sabés que hay como una suerte de concordancia que los femicidios son realmente muy brutales y muy crueles, porque a las personas se las puede matar por mucho menos, pero hay mucha hazaña. Para entender un poco qué está pasando con todo esto, estamos con Gabriela Sosa. Ella es coordinadora de Mumalá en Argentina, para entender cifras, para saber qué pasa si estamos yendo por un buen camino para tratar de mermar esta situación. ¿Cómo te va, Gabriela? Buen mediodía. Nacho Pelizón te saluda. Hola, Nacho, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escuchamos muy bien, fuerte y claro. Gabriela, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Estamos yendo en un buen camino para tratar de terminar o por lo menos de ir disminuyendo los índices de femicidio? Mira, lamentablemente tengo que decirte que no estamos en un buen camino, porque para poder erradicar los femicidios, por lo menos para poder abordarlos más seriamente a los femicidios y caminar hacia la erradicación de la violencia de género, hace falta recursos. Recursos de distintas características. Uno de ellos, por ejemplo, es pensar la seguridad desde una perspectiva de género, teniendo en cuenta que la provincia de Santa Fe, por ejemplo, tiene a fecha de hoy no solamente 7 femicidios, 6 de ellos femicidios, un travesticidio en lo que va del año, sino que tenemos ya cerca de 20 asesinatos de mujeres en contextos de violencias urbanas vinculadas a estas economías delictivas relacionadas con delitos federales como el narcotráfico, ¿no? Es decir, claramente los femicidios tienen una particularidad, que son aquellos asesinatos cometidos por razones de género. Creo que es necesario alertar a los distintos estamentos del Estado, a sus 3 poderes, a sus 3 niveles, que cada uno haga lo que tiene que hacer, pero lo tiene que hacer con una inversión acorde a la dimensión de la problemática, ¿no? Es decir, si nosotros comparamos los presupuestos actuales en los ministerios de las mujeres o en los ministerios o en los espacios institucionales dedicados a estos temas, seguramente vamos a encontrar mejores presupuestos, ¿no? En relación a años anteriores o a décadas anteriores. El problema es que necesitamos presupuesto para la dimensión de la problemática que tenemos, y eso falta muchísimo todavía por hacer, y creo que ahí hay una de las claves por las cuales se gestan estas situaciones. Otra clave, creo yo, permitime, otra clave, creo yo, es la falta de articulación estatal. Tenemos absolutamente desarticuladas las políticas locales de las provinciales de las nacionales, y eso se repite en los niveles, en los poderes del Estado, ¿no? Es decir, no hay hoy un diagnóstico único que pueda sistematizar los datos, el diagnóstico. En la provincia de Santa Fe, desde el 2019, no se publican los datos de violencia de género, es decir, hace falta coordinación desde el nivel nacional, provincial y municipal, pero también en los 3 poderes del Estado y, por supuesto, prioritariamente en la prevención y en la asistencia de las víctimas de violencia de género. Gabriela, según los datos que ustedes han podido relevar desde Mumalá, en la provincia de Santa Fe, ¿aumentaron los casos, disminuyeron? ¿En qué situación estamos? Sí, estamos en una situación, como te lo mencionaba recién, ¿no? Por un lado, tuvimos este año una dura situación en el mes de enero, que se concretaron, se perpetraron 5 femicidios, 4 femicidios, un travesticidio, y eso ha sido distintivo porque años anteriores hemos tenido menos cantidad. Claro. Ya a fecha de hoy tenemos 6 de estos crímenes de odio por razones de género, y tenemos, como te decía, cerca de 20 asesinatos de mujeres en contextos de violencia armada. ¿Y por qué insisto con esto? Porque nosotras, mujeres, identidades de la diversidad sexual,
ya partimos de una base desigual. Si a eso le sumamos la pobreza y a eso le sumamos la falta de políticas de seguridad con mirada de género, no solamente se van a multiplicar los femicidios, sino que no se van a poder limitar estas violencias como, bueno, a ojos vistas, y esto es dato nacional, viene sucediendo con los asesinatos de la provincia de Santa Fe, ¿no? Claro. Gabriela, hay algo que por lo menos venimos viendo todos y es que el Estado empieza a incorporar carteras de género, a lo mejor también de tratamiento de cuestiones justamente contra la violencia machista, contra la mujer. Se están de alguna manera volcando algunos recursos, como bien decías vos, pero falta mucho. Creo que también está la implementación de la ESI, se hacen muchas capacitaciones en perspectiva de género para las fuerzas de seguridad, etcétera. Ahora, hay mala praxis, es decir, todo esto no está funcionando porque los índices demuestran que las cifras aumentan. Sí, creo en primer lugar que ha habido un avance, claramente, en los últimos años, y creo que hemos sido las feministas quienes han empujado estos avances que se han reflejado en el Estado, no tanto en la creación de ministerios, de estamentos, como en visibilizar tipos de violencia o modalidades que no existían, o este reclamo permanente de la aplicación de ESI, que es ley desde el 2006 y aún estamos pidiendo que se cumpla, ¿no? Es decir, hubo avances, esos avances tienen que ver con el activismo feminista, con una lectura del Estado, de los gobiernos, de que había que tomar el tema a partir de esta presencia, no solamente de las feministas en el caso de la violencia de género, sino que desde el 2015 a esta parte también de gran sensibilización social. Lo que es claro es que a eso hay que monitorearlo, es decir, claro, si tenemos necesitamos más políticas y las que tenemos deben monitorearse. En Santa Fe, de los femicidios de enero nada más, que fueron 5, en 2 hubo mala praxis o limitaciones, por ejemplo, de las fuerzas de seguridad. Claro. En un caso le fue reentregada un arma a un personal policial que tenía antecedentes de violencia de género y problemas en su salud mental, y en otro caso, en el caso de Carcarañá, no se llegó a entregar el botón de alarma y la policía expresó concretamente que no podía ir porque no tenía móviles. Bueno, estos son problemas bien concretos que hay que monitorear. Totalmente, andamos con problemas realmente muy estructurales. Gabriela, muchísimas gracias por estar este mediodía con nosotros. Gracias a ustedes por el llamado. Bueno, Nati, Gabriela Sosa, coordinadora de Mumalá en la Argentina, tirándonos datos, cifras de la provincia de Santa Fe preocupantes, 5 femicidios solamente en enero, y esta mala praxis de cómo entregarle un arma a alguien que ya está acusado o tiene denuncias por violencia de género.